es la relación directa que hay entre las medidas de un plano o un dibujo con la realidad. Como ustedes ya se pudieron dar cuenta, vamos a hablar en este video de las escalas. Vamos a ver qué cosa es la escala, tipo de escala y para qué sirve la escala. Bienvenidos a este momento de enseñanza y aprendizaje. Yo soy Roberto Gil y nuevamente estoy con ustedes para tratar de explicarles qué cosas son las escalas y qué función cumplen dentro de la elaboración de planos. En primer lugar, vamos a ver qué tipo de escala existen. Existen tres tipos de escala, entre las que tenemos es la escala natural, que es aquella que se puede representar un objeto sin ninguna variación de sus medidas en un plano. Es decir, que podemos dibujar ese objeto tal cual dentro de un formato de papel. En segundo lugar, tenemos la escala por reducción. Esta escala es la que tenemos objetos o áreas muy grandes, los cuales tenemos que reducirlo para poderlo representar o dibujar dentro de un formato de papel. Estas escalas se representan 1 sobre 10, 1 sobre 20, 1 sobre 25, 1 sobre 50, etc. Esto quiere decir que 1 centímetro en el dibujo, hablando de la escala 1 en 10, representaría a 10 centímetros en la realidad. Si hablamos de la escala 1 en 20, 1 centímetro en el dibujo equivale a 20 centímetros en la realidad. Si hablaríamos de metros, diríamos que en la escala 1 en 25, 1 metro en el dibujo equivale a 25 metros en la realidad. Y así sucesivamente con todas las escalas que existen. Luego vamos a pasar al AutoCAD para explicar de una manera más didáctica que se pueda entender. El tercer tipo de escala es la escala por ampliación. Esta escala se usa cuando tenemos objetos muy pequeños y tenemos que ampliarlo para poderlos dibujar dentro de un formato de papel. Por ejemplo, si tenemos un microchip que mide milímetros, no podríamos dibujarlo a escala natural porque en la impresión saldría un punto, de tal manera que eso no se puede entender. Tampoco podríamos dibujarlo con una escala de reducción, porque ya más no podríamos reducirlo ese microchip. Por eso que en ese caso sí usamos la escala por ampliación. Si tiene 1 milímetro, podríamos ampliarlo 5 veces o 10 veces, según lo que sea necesario, para poderlo graficar y que se pueda entender en un formato de papel cuando alguien tenga que leer o interpretar este plano. En esta diapositiva tenemos un ladrillo cuya altura es 9 centímetros, el ancho es 12.5 centímetros y de largo es 23 centímetros. Lo que nos indica que con estas medidas nosotros podemos dibujarlo sin ninguna variación en un formato de papel. Pues sabemos que el formato de papel, el A4, tiene una dimensión de 21 centímetros por 29 centímetros. Son medidas superiores a lo que tiene el ladrillo. Por lo tanto, no tendríamos que reducir ni ampliar para poderlo dibujar en sus medidas naturales dentro de ese formato de papel. Esto es la escala natural. Pasemos a la escala por reducción. Por ejemplo, acá tenemos un terreno que mide 20 metros de fondo y 8 metros de frente. Pues como sabemos, el formato más grande en papel que existe es el formato A0. El formato A0 mide 84 centímetros de ancho y de largo mide 1 metro con 18 centímetros. Por lo tanto, es imposible querer dibujar esta área de 20 metros en un papel de 1 metro. Por eso que nos vemos en la necesidad de reducir estas dimensiones proporcionalmente para poderlo representar en un formato de papel.
Y tenemos acá en esta diapositiva el tercer tipo de escala, que es la escala por ampliación. Acá tenemos una figura que es un microchip, el cual sí nos vemos en la necesidad de poder ampliarlo para poder representarlo gráficamente en un plano. Si nosotros dibujamos este microchip en tamaño natural, se haría muy complicado tratar de entender cuando tengamos este plano en nuestras manos. Es por eso que se necesita ampliar para que al momento de que se pueda producir este microchip, los desarrolladores de este producto no tengan ningún problema. Explicado esto, vamos a pasar ahora al AutoCAD para tratar de explicarlo de una manera más didáctica y que se pueda entender, sobre todo en nuestro campo en el cual nosotros laboramos. Se trata de los planos de vivienda. Vamos a pasar al AutoCAD. Ya estamos en el AutoCAD y lo primero que vamos a ver es la escala natural. Como dije al inicio, un objeto que tenga pequeñas dimensiones no es necesario modificarlo, es decir, ni ampliarlo ni reducirlo para poderlo representar en un plano. Por ejemplo, acá tenemos un objeto cuyas dimensiones son las siguientes. Vemos que tiene 15 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo. Si nosotros conocemos bien los formatos de papel, que lo tenemos acá las medidas, el formato A4 mide 21 centímetros por 29.7 centímetros. Si este objeto mide 15 centímetros de ancho, a lo que es menor que 21, y el alto tiene 25 centímetros, que también es menor que 29, significa que no tenemos que modificar este objeto para poderlo graficar dentro de un formato A4. Si nosotros dibujamos un formato A4, lo tenemos acá de línea verde, este formato va a tener estas medidas. Vamos a ponerlo la medida para ver si es exactamente lo que estoy mencionando. Bueno, en este caso lo ha redondeado a 30 centímetros, pero es 29.7. Este recuadro verde que tenemos viene a ser el formato A4 y esta figura de contorno blanco vendría a ser nuestro objeto. Por lo tanto, no hemos variado ninguna medida para poderlo representar dentro de este formato A4. Esto es la escala real. Repito, no tiene que modificarse ninguna medida para poderlo dibujar o representar en un plano. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de escala. En este caso vamos a ver la escala por ampliación. Esto es un objeto que tiene mucho menor que 1 centímetro sus medidas. Por ejemplo, vamos a imaginar o vamos a ponernos en el caso extremo de que este objeto o esta cosa tenga 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces vamos a graficar 0.01 por 0.01 y tendríamos vamos a imaginarnos que este es un microchip de 1 centímetro por 1 centímetro. Pero si nosotros quisiéramos representar este microchip en un formato A4, tendríamos problemas porque no podríamos entenderlo. Si nosotros dibujamos un formato A4 que mide 21 centímetros por 29 centímetros, tendríamos este formato y tendríamos acá el microchip de una manera muy reducida.
¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tendríamos que ampliarlo 5 veces o 10 veces. Si nosotros lo ampliamos 5 veces, tendríamos que dibujar una figura de 5 centímetros por 5 centímetros, que ya se ve mucho mejor dentro del formato A4. Y si queremos ampliarlo más, tendríamos que ampliarlo 10 veces. Por lo tanto, tendríamos que dibujar cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Y esto sí, esto que estoy cambiándolo de color, esto sí se ve mucho mejor que el que tenemos en medida real. Cuando un objeto o una cosa es muy pequeña, tenemos que ampliarlo para poder representarlo en un plano. Eso es lo que hemos hecho acá, y la escala se representaría de esta manera. En el primer caso sería 5 igual 1, y en el segundo caso sería 10 igual 1. Lo que significa en esta figura que 5 centímetros en el dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad. Y en el recuadro verde nos indica que 10 centímetros en el dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad. Espero que me entiendan, estoy siendo lo más claro posible para que ustedes lo puedan entender. Repito, de esto se trata la escala por ampliación. Bueno, en el primer caso se me olvidó decir cómo se representa la escala. Vamos a volver acá a la escala natural para decir que la escala en este caso se representa 1 igual 1. Estamos hablando de la escala natural. Y para terminar los tipos de escala, vamos a pasar a la escala por reducción. Como dije al inicio, es aquella que tenemos que reducir cierta cantidad de veces la medida real de un área para poderlo representar gráficamente en un formato de papel. Vamos a imaginar que nosotros tenemos un área de 200 metros por 400 metros. Vamos a ponerle medidas. Acá nosotros tenemos un terreno, vamos a imaginarnos que este es un terreno cuyas medidas es 200 metros por 400 metros. Como entenderemos que esto va a ser imposible poderlo dibujar en escala real en un formato de papel, sabiendo que el formato de papel, el más grande, es el A0, mide 84 centímetros por 118 centímetros. Es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir cuantas veces sea necesario estas dimensiones para poderlo graficar en un plano. Si nosotros quisiéramos esta área reducirlo 500 veces, tendríamos que dividir cada dimensión entre 500. Es decir, este 400 vamos a dividirlo entre 500. 400 entre 500. Y esto nos da 0.8. 0.8 metros. Lo que quiere decir que es 80 centímetros. Vamos a anotarlo acá en un bloc de notas para no olvidarnos. Es decir, 80 centímetros. 0.8. Eso es metros. Lo que viene a ser lo mismo que 80 centímetros. Lo mismo haríamos con el ancho de esta área. Tiene 200 metros. Vamos a dividir 200 entre 500. Y esto nos da 0.4 metros.
0.4 metros, 0.4 metros es igual que 40 centímetros. Entonces, ahora vamos a dibujarlo con esas dimensiones ya reducidas. Vamos a hacer un rectángulo de 0.4 por 0.8. Y vemos cómo esta figurita pequeña se ha reducido. Y vamos a ver las medidas que ya tiene ahora reducido. Esto viene a ser 80 centímetros por 40 centímetros. Si nosotros quisiéramos dibujarlo en un tablero como se hacía anteriormente, tendríamos que dibujarlo con estas medidas y mencionar que está a escala 1 en 500. Ahora, si nosotros sabemos que un formato A1 tiene 84 por 60, entonces sabemos que este plano claramente se podría representar en un formato A1, cuyas medidas son 594 por 841. Si nosotros dibujamos un rectángulo con esas dimensiones, vamos a ver que dentro de ese rectángulo va a estar graficado este rectángulo ya reducido. Vamos a dibujar el formato A1, 594 por 841. Cambiamos de color para que nos podamos orientar mejor. Vamos a moverlo esto y vemos que esta reducción, esta área cabe en un formato A1, es decir que ya podemos dibujarlo o representarlo dentro de este formato. De eso se trata la escala por reducción, y depende el área de que estemos hablando. Si fuera un área mucho más grande, tendríamos que reducirlo ya no 500 veces, sino 1000 veces, o tal vez 10.000 veces o 5.000 veces. Hay que ver las dimensiones del área real para poder nosotros determinar la escala, cuántas veces podemos reducirlo. Pero no podemos reducir un terreno que tenga 8 por 20, 500 veces, porque ya sería demasiado pequeño. Entonces, viendo esto, ¿qué significa? Que esta área de 400 por 200 o 200 por 400 se ha reducido 500 veces. Ahora vamos a pasar a un segundo caso. Vamos a profundizar un poco más este tema. Vamos a dividir estos 20 metros entre 50 partes y este 8 metros entre 50 partes para ver qué área nos queda cada cuadradito de la división. Entonces, para eso vamos a llamar al comando array y vamos a modificar los parámetros para poderlo dividir. Bueno, acá nos sale 4 columnas. Vamos a modificarlo en esta parte. Solamente necesitamos una columna y acá necesitamos 50 y cada 40 centímetros. Verificamos para ver si nos salió correctamente. Tiene 40 centímetros, lo que nos indica que está bien dividido. Lo mismo vamos a hacer por el lado de 8 metros. Lo mismo vamos a hacer con este lado que tiene 8 metros. Vamos a llamar también al comando array y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a modificar los parámetros. Acá necesitamos 50, porque vamos a dividirlo entre 50 partes. Acá ¿qué distancia era? .16, y acá solamente necesitamos 1.
Y ya tenemos dividido 50 partes por el lado de 20 metros y 50 partes por el lado de 8 metros. Vamos a verificar si de verdad tiene las medidas que nosotros sacamos en las divisiones. Por acá debería tener 16 centímetros y por acá debería tener 40 centímetros. Bueno, vamos a averiguar cuánto de área quedó cada división. Vemos que cada cuadradito nos ha salido con un área de 0.064 0.064 metros cuadrados. Ese es el área que tiene cada cuadradito. Pero ustedes me dirán, pero ¿de qué nos sirve esto? Después van a ver para qué nos sirve esto. Para hacer una comparación de escalas. Para eso nos va a servir esto. Ahora, una vez un ingeniero me dijo, tengo este plano a escala 1:50, pero era con otras dimensiones. Entonces yo, al configurar la impresión, él quería que ese plano sea impreso en 1:1. Pero al configurar la impresión, ese plano era más grande que 1:1, era 1:0 a escala 1:50. Entonces, ¿qué me dijo él? Me dijo, entonces, ponlo a escala 1:25. Hay muchas personas que no entienden es que la escala es inversamente proporcional. Es decir, si yo divido un área entre 50 partes, cada parte va a ser más pequeña si lo divido entre 25 partes. Por eso es que estoy haciendo estas divisiones, para explicarles que el área, que la escala 1:50 es menor que la escala 1:25. No piensen que porque 25 es un número inferior a 50, la escala 1:25 es inferior a la escala 1:50. No es así, es al revés. La escala 1:50 es menor a la escala 1:25. Vamos a hacer la comparación. Vamos a llevar este mismo recuadro, esta misma área, vamos a llevarlo hacia un costado y vamos a dividirlo en 25 veces, ya no en 50 como lo hicimos al inicio, sino en 25 veces. Voy a borrar esto para hacerlo. Entonces, si dividimos 8 entre 25, vamos a hacer la división. 8 entre 25 nos sale 32. Entonces vamos a dividir por el lado de 8 metros entre 32. Acá daríamos 25 y acá cada 32 centímetros. Y ya tendríamos dividido entre 25 partes este lado que tiene 8 metros. Vamos a ponerle la medida también para hacer la comparación correcta, para que se pueda entender. De lo contrario, de repente no puedan entenderme. Yo lo entiendo porque, bueno, yo trabajo ya mucho tiempo en esto y entonces como que me hace un poco más fácil entenderlo. Pero cuando uno está empezando, las escalas se nos hacen complicadas. Entonces lo que yo quiero explicarles en este caso es que la escala 1:25 es mayor que la escala 1:50. Ahora vamos a dividir este 20 entre 25. 20 metros entre 25 partes.
nos sale cada 80 centímetros. Entonces, el mismo procedimiento, vamos a hacerlo con el comando array. Acá modificamos los parámetros, acá sería 25 y acá sería cada 80 centímetros. Y tenemos ya dividido en 25 partes cada lado. Ahora vamos a encontrar el área de cada cuadrado. Y vemos que nos sale 0.25 metros cuadrados. Y por acá, en esta parte nos salió 0.064 metros cuadrados. Con lo que nos demuestra claramente que la escala 1 en 25 es una escala mayor a la de 1 en 50. Esta área nos sale a escala 1 en 25. Eso de acá nos salía a escala 1 en 50. Entonces no podemos decir que si tenemos un plano en formato A1 a escala 1 en 50, que nos salga la impresión a escala 1 en 25 en un formato A2. No es así. Es, como dije, es inversamente proporcional. La escala 1 en 50 es menor a la escala 1 en 25. Lo estamos viendo claramente acá en este ejemplo. El área de cada cuadradito en la escala de 1 en 50 nos sale 0.064 metros cuadrados. Y a escala 1 en 25, cada cuadradito tiene un área de 0.2560 metros cuadrados. Eso es lo que yo quería hacer, esta comparación, para que ustedes entiendan que la escala no es directamente proporcional, sino inversamente proporcional. Bueno, amigas y amigos, hasta acá ha llegado este video. Espero que si tienen alguna duda me dejen su pregunta en los comentarios. Y si algo has aprendido de este contenido, como siempre digo, suscríbete a mi canal. De esa manera, nosotros, los que compartimos conocimientos, nos vemos motivados y nos sentimos correspondidos y agradecidos a todas las personas que se suscriben. Nos vemos en el siguiente video, donde trataremos un tema diferente.